Hola, muy buenos días o muy buenas tardes a todos, dependiendo de dónde os encontréis. Yo soy Andrea, hoy soy la que voy a estar aquí con vosotros y la verdad con mucha ilusión, sobre todo con otra semana más pudiendo hacer otro encuentro con la Red Iberoamericana de Epilepsia, aunque me imagino que la mayoría ya lo sabéis, pero bueno, somos asociaciones de diferentes partes de Iberoamérica que la verdad muy ilusionados con todo lo que estamos haciendo. El tema de hoy es el estigma. Es un tema que la verdad es muy interesante porque la verdad es algo que por favor apagad los micrófonos y las cámaras. Es importante. Vuelvo al tema de hoy, que es el estigma, que es un tema que la verdad muy interesante. Yo suelo escribir sobre ello y es algo que al principio cuando te dicen que tienes epilepsia no sabes bien qué es y lo que pasa. Pero bueno, no voy a contarlo yo. La persona que lo va a contar es el doctor Jaime Carrizosa. Este doctor es un neurólogo infantil que está en Colombia. Así que voy a darle paso al doctor. Doctor, muy buenos días. En tu caso, que estás en Colombia. Muy buenos días a todos. Un honor y un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación a esta red latinoamericana de epilepsia. Con el mayor encantados gusto nosotros. Bueno, doctor, antes de tener la presentación, vamos a hablar un poco del estigma, ¿no? Y por qué es un tema tan interesante. Muy bien. Hay un grupo de enfermedades que se catalogan dentro del área de la estigmatización. Entre esos, por supuesto, está la epilepsia, pero también tenemos las enfermedades mentales, tenemos la lepra, tenemos tuberculosis, la parte que tiene que ver con VIH, SIDA, por ejemplo. Y lo importante con esta parte de la estigmatización es que con mucha frecuencia es la discriminación, la exclusión, uno de los factores predominantes en la calidad de vida de las personas con epilepsia que la misma enfermedad en sí, ¿cierto? Yo puedo tener la epilepsia controlada, pero el hecho de que tenga ese diagnóstico me puede limitar el acceso a veces a determinados trabajos, a participación en algunos grupos, a que me reseñen que soy menos capaz de hacer las cosas y no tiene que ver necesariamente con el control de las crisis epilépticas ni con ninguna particularidad específica, solamente que ha habido un diagnóstico que genera, digamos, esa situación de estigmatización. La tenemos en la pantalla ya. Listo. Muy bien. ¿Sí? Vale. Perfecto. Mi nombre es Jaime Carrizosa, soy neurólogo pediatra de la Universidad de Chile y estudio y trabajo en la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Estoy muy contento de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y continuamos con la siguiente diapositiva, por favor, que es el derrotero que vamos a desarrollar con definición, génesis, historia, la carga psicosocial, el estigma en niños y adolescentes, las estrategias para eliminar el estigma, las estrategias políticas, que son las últimas tres, y las conclusiones. Continuemos. Las definiciones. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que estigma es una marca, una señal en el cuerpo, un desdoro, una afrenta de mala fama, una marca impuesta con un hierro candente, como sucedía en la esclavitud o durante el régimen nazi, o una lesión orgánica o trastorno funcional que indica una enfermedad constitucional o hereditaria, como muchas de las características típicas de los niños que tienen síndrome de Down, por ejemplo. Sigamos con la siguiente.
Estigmatizar y desdoro tienen el significado de afrentar, ofender, humillar, denostar, poner en aprieto, peligro o lance, capaz de ocasionar vergüenza o deshonra, quitar la fama o honra o la estimación a alguien o algo personificado y menoscabo en reputación, fama o prestigio. A esto nos estamos enfrentando en la definición. Perdón que te interrumpa, pero yo con lo que ponía en la anterior diapositiva, muchas veces con estigma parece algo de la sociedad, ¿no? Pero a veces también es algo que incluso nosotros mismos, ¿no? Como ocasionar vergüenza es algo que incluso nosotros hacemos, ¿no? No porque queramos, sino porque nosotros mismos tenemos vergüenza de eso. Listo. ¿Me he adelantado? Te estás adelantando a una partecita de la presentación. Perdón, me callo. ¿De dónde viene? No, tranquila, no te preocupes. Sigue, porque es muy interesante lo que estás diciendo. La siguiente diapositiva nos muestra lo que es lo contrario al estigma, que es la estima, ¿cierto? Incluyendo ahí la autoestima, que es la consideración, el aprecio que se hace a alguien por su calidad y la circunstancia, y vemos aquí cómo la estima se genera en diferentes ambientes, tanto familiares, las amistades y en el trabajo. La siguiente. En el caso de la epilepsia, el estigma se refiere a la magnitud y a la extensión de exclusión social padecidas por las personas con la enfermedad. Dicho rechazo se basa en la percepción y el desconocimiento sobre esta condición o este mal. Y esto lo escribió Hanneke de Boer en 1995, una de las propulsoras de combatir el estigma. La siguiente. Hay tipos de estigma. Listo. Hay dos grandes grupos de estigma, ¿ya? El primero es un preconcepto personal. Yo lo tengo temor de develar mi enfermedad, tengo temor de que digan algo sobre mí, tengo vergüenza de tener esto, ¿cierto? Y no quiero que si me atrevo a hacer algo voy a sentir quizás el rechazo, pero es algo preconcebido propio, ¿cierto? Temor a ser estigmatizado, temor por la pena, vergüenza de tener algo que pudiera generar una transgresión social. Ese es un preconcepto personal. Y hay otro tipo de estigma que es uno promovido, ejecutado, que es una postura colectiva, social, un pacto social de excluir, de rechazar a las personas que tienen determinada enfermedad, incluyendo ahí la epilepsia. Y de eso vamos a ver algunas situaciones, ¿no? O sea, sí son dos tipos. ¿Cómo se genera el estigma? Un grupo social establece algunas diferencias humanas que son socialmente relevantes. Estas diferencias se asimilan como características negativas, por ejemplo, imperfección. Las características negativas promueven el distanciamiento, la separación social. Para el afectado ocurre entonces una pérdida de su estatus social y es sujeto de discriminación. Y el poder político, económico, religioso, social otorgan validez al catalogar una condición específica como estigmatizante. Esto es, digamos, una parte antropológica, sociológica de cómo se genera el estigma. Y hay otro concepto, que es la siguiente diapositiva. El estigma viene también de la particularidad de lo que se tiene. Entonces, ¿qué capacidad tengo de cubrir o ocultar ese fenómeno? Hay fenómenos que no son ocultables, por ejemplo, los estigmas característicos de las personas con síndrome de Down, la evolución del fenómeno en cuanto se pueda observar por los demás, la magnitud de interferencia o perturbación que el fenómeno puede ocasionar a sí mismo y en los demás, la alteración estética que pudiera generar, la causa del fenómeno como congénito, traumático o intencional, y el riesgo o peligro que los demás puedan padecer por ese fenómeno. Esas son, digamos, características que también contribuyen a la formación o a la génesis del estigma. Sigamos. La epilepsia, o en epilepsia, la ausencia de poder predecir. Habéis quitado la voz al doctor. Un segundo, doctor, porque...
No sé si te la has quitado tú o No. la han quitado. Listo. Ya está. Listo. Todo resuelto. Perfecto. En epilepsia, la ausencia de predictibilidad, su visualización en público, la falta de control sobre sí mismo, da una sensación subjetiva social de imperfección y por lo tanto posiblemente de discriminación. También se ha de tener en cuenta la capacidad individual de sobrellevar la enfermedad y ahí hay un abanico de posibilidades. Hay unas personas que la ocultan, hay otras que la develan o la salen del closet, por decir, con determinadas personas. Hay otras que la identifican y la legitiman para promover luchas sociales y legales, ¿cierto? Entonces tenemos todo el abanico de posibilidades, ¿ok? Sigamos. Muy bien, vamos a una historia de la epilepsia, del estigma en epilepsia. Ustedes ven a su izquierda el código de Hammurabi. El código de Hammurabi es un tallado de 1780 a.C. en el Imperio Babilónico, que tenía inscritas las normas sociales de comportamiento en general. Y en eso decían que aquella persona que adquiriera un esclavo que tuviera epilepsia estaba en posibilidad de devolverlo como si fuera una especie de garantía de calidad en el siguiente mes después de adquirirlo, ¿ya? Madre mía, esto es como un 2x1, ¿no? Una persona. Exactamente. Jolín, tengo un esclavo, sí. Y además, si tiene epilepsia ya, menos. Exactamente, ¿ya? Entonces lo devolvían. Pero es, digamos, de los primeros momentos en que se hace alusión en la epilepsia y una alusión al contexto social de la epilepsia, ¿ya? Hace 3.500 años atrás. Muy bien, en el código de Hammurabi, ustedes lo pueden visitar en el Museo del Louvre en París. Siguiente. Hipócrates, el padre de la medicina, ¿cierto?, es el que saca la epilepsia de las condiciones divinas. Él llega y dice, los dioses no pueden crear personas imperfectas. La epilepsia, la naturaleza y el hombre generan, digamos, la imperfección. Y él dice que es el desequilibrio entre los diferentes humores, las condiciones ambientales, las que van a generar una enfermedad de origen cerebral y corporal, ¿ya? Quita el mito, Hipócrates, de ser una enfermedad divina. ¿Ok? La siguiente. La cultura romana, lastimosamente, vuelve a que los dioses son los que producen la enfermedad. Y era considerada la parte de tener epilepsia como una especie de ventaja porque podía tener un contacto y comunicación con los dioses. Uno de los romanos más importantes que tenía epilepsia era Julio César. Y en una novela de Margaret George denominada Cleopatra, Julio César tiene una crisis epiléptica frente a Cleopatra. Cleopatra se asusta, pero después de que pasa la crisis le pregunta si él ha tenido contacto con los dioses, ¿ya? Lo otro que es importante de Julio César y su epilepsia es que durante las elecciones en el Senado, eso se llaman comicios, las elecciones se llaman comicios, aquella persona que tenía epilepsia y tenía una crisis durante las elecciones, hacía que las elecciones se suspendieran. Bien, y ese dato persiste hoy por hoy en la literatura médica. Nosotros llamamos en la literatura médica, en el ejercicio médico, a las crisis epilépticas también como crisis comiciales, y viene desde esa época de Roma, donde se suspendían las elecciones cuando Julio César tenía, por ejemplo, una crisis epiléptica. Me gusta el término, porque al final cuando tú tienes la crisis, ¿no?, el día siguiente o las horas siguientes, incluso más días, estás como sin poder hacer nada, ¿no? Tus
tus cosas, así que va a ser también un nuevo término que le voy a dar. Me ha gustado. Exactamente, crisis comiciales. Seguimos con la siguiente. Bien, parte de la historia del estigma de la epilepsia, sin querer probablemente, sale de los salmos de Jesús cura a un epiléptico, ¿ya? Del Evangelio de San Marcos hace una descripción muy detallada de las crisis epilépticas. Y lo voy a leer. Maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentre el espíritu lo agarra y lo tira al suelo y echa espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Jesús contestó, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un nuevo ataque al muchacho, el cual cayó al suelo revolcándose, echándose espuma por la boca. Jesús preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó, desde que era niño, y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Sigamos con el siguiente. Al ver Jesús que estaban reuniéndose mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. El espíritu gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho, que muchos padecían que en efecto estaba muerto. Pero Jesús lo levantó y el muchacho se puso de pie. Y Jesús les contestó, a esta clase de demonios solamente se le puede expulsar por medio de la oración. Bien, es la parte, digamos, de la religión. Probablemente lo que quiere es cómo recuperar la dignidad de la persona que sufre de epilepsia. Pero al hacerlo coloca esta parte del espíritu malo y eso genera la sensación del maleficio, del estar embrujado, de tener un espíritu al interior. Bien, aquí a su izquierda ven la transfiguración, está en la Capilla Sixtina en Roma, y ven en la parte de abajo hacia la derecha un muchacho que tiene una crisis epiléptica. Y ese muchacho es la única figura que logra tener contacto visual con Jesucristo ascendiendo. Los demás no están mirando a Dios. ¿Ya? Jesús resucitó de la muerte y el que está resucitando de la crisis epiléptica es este muchacho. ¿Bien? Ok, es una, digamos, representación pictórica de la recuperación de la crisis epiléptica. Sigamos con la siguiente. La descripción previa del Jesús curó a un epiléptico da pie para que algunas personas con epilepsia hayan sido sometidos a exorcismos para expulsar el demonio por medio del rituales romano, descrito por autoridades eclesiásticas. Y los protestantes, lastimosamente, no mejoraron este concepto. De hecho, Martín Lutero denominó la epilepsia morbus demoniacus, o mal del demonio. Sigamos. En la religión, el Talmud, en la religión judía, el Talmud advierte a los padres sobre el riesgo que conlleva la inflexión de las reglas religiosas sobre las relaciones sexuales extramatrimoniales, por ejemplo, con el riesgo de que su hijo pudiera tener posteriormente epilepsia. ¿Listo? Madre mía. Sigamos. ¿Ya? Ok, Ave María, sí. En algunas culturas de religión musulmana en el norte y occidente de África se considera que las personas con epilepsia están poseídas por un espíritu que se llama el jinn, que acorde al médico Avicena son seres gaseosos y transparentes creados mucho antes de Adán y que se meten en la persona que sufre de la enfermedad. Actualmente en Marruecos se le denomina a las personas con epilepsia mejnumu, y aquellos afectados, que son afectados por este espíritu. Y en Senegal
han sido vistos las personas con epilepsia bajo la influencia del jiné, también un espíritu maligno que entra en la persona que tiene epilepsia. Aunque como ya hemos dicho Sigamos. antes, las preguntas las vamos a hacer al final, pero al estar hablando de religión y al estar hablando un poco de espiritualidad, hay una pregunta que nos hacen, es que si la epilepsia podría tener un origen espiritual o emocional. Definitivamente no, ¿ya? La epilepsia, su origen es por alteraciones neurológicas de descargas repetitivas, fuertemente repetitivas en el cerebro, ¿cierto? Y eso no tiene que ver con ningún tipo de orientación religiosa. Bien. Voy a la cultura colombina, los incas, precolombina. Los incas también relacionaban la epilepsia a aspectos sobrenaturales o tanatológicos. Se conocen algunos nombres indígenas de la epilepsia: Ayahuayra, que significa viento de la muerte; Huanayoncuy o Huaniquechia, que corresponde a la enfermedad de la muerte; o Yanquioncuy, que traduce enfermedad de la tristeza. Sabemos que muchas de las personas con epilepsia también tienen depresión. Sigamos. Aquí hay una ilustración de uno de los conquistadores de Poma de Ayala, que muestra cómo la esposa de Capac Yupanqui, inca, tenía una crisis epiléptica, ¿cierto? Los incas consideraban que las personas con epilepsia podían estar cercanas a los dioses, ¿listo? Igual que en la cultura azteca. Bien, y muchas de las personas que sufrían epilepsia eran probablemente los elegidos a ser los chamanes de esas, o los médicos de esas culturas, de esas organizaciones. Sigamos. Los aztecas tenían algunos dioses que están relacionados con la epilepsia, con unos nombres, perdón, casi impronunciables para nosotros: Cihuapipiltin y Teocihuapipiltin. ¿Ya? La primera fue una niña que murió en su infancia y que, cuando ya convertida en una diosa, hacía su aparición en determinados días del calendario azteca y afectaba a los niños, dándoles o produciéndole crisis epilépticas. Para evitar dicha maldición, las familias resguardaban a sus hijos en esas fechas. El segundo dios diseminaba enfermedades crónicas tanto en niños como en adultos, y entre ellos la epilepsia. Entonces cogían a esos dioses, habían formado a esos dioses, pero en lugar de ser un dios, no, que normalmente es como una ayuda, lo que hacían era, ellos creían que esos dioses daban la epilepsia a los niños. Sí, la cosmogonía azteca, ¿cierto?, y maya es muy, muy rica, y los dioses eran como humanos, ¿ya? Tenían lugares perversos, lúdicos, bondadosos y todo, ¿ya? El dios de la medicina en la cultura azteca es Tlatzolteotl, y Tlatzolteotl cura y da la epilepsia, ¿cierto? ¿Ya? Puede dar la enfermedad, depende cómo se vaya comportando y del ánimo que tenga el dios, va haciendo las cosas. Bien. Seguimos con la parte de la historia. La etnia maya celtal considera que la epilepsia es producida por un espíritu animal que se le mete al ser humano. La tribu Cayamura en Brasil, ¿cierto?, considera que entra un espíritu de un armadillo al ser humano y que produce la enfermedad. Y en Bolivia los indígenas chipayas denominan la epilepsia tacuri, ¿cierto?, y son una especie de embrujos. El tucuri puede ser mejorado con unos rezos llamados huillancha, en las que hay infusiones de insectos disecados y sangre de ave que alivia el padecimiento. Ustedes ven cómo la estigmatización es multicultural, es histórica y llega inclusive hasta la actualidad, como vamos a seguir viendo en las siguientes diapositivas. En el régimen nazi, ven ustedes a su derecha una traducción de lo que hay a la izquierda: Ley para la prevención de la descendencia con enfermedades genéticas,
Es una ley que se expidió el 14 de julio de 1933 bajo el régimen nazi. Se hace la esterilización masiva de personas con enfermedades hereditarias, entre ellas las que tenían retardo mental, esquizofrenia, depresión, epilepsia, ceguera, sordera, alcoholismo y deformidades físicas, buscando la higiene racial y la eugenesia racial. Bien, sigamos. Esto va acompañado de una enorme propaganda. Ven ustedes a su izquierda la parte de usted está cargando con el peso de las personas enfermas, entre esas las personas con epilepsia, y que necesitamos un nuevo país, una nueva raza, que se ve al lado derecho como aquello de la raza aria y pura. Y el ir eliminando y esterilizando las personas con determinadas enfermedades se hicieron a través de varias estrategias que fueron denominadas Operación T4, la Operación Eutanasia y por supuesto la solución final con los campos de concentración. Sigamos. Aquí, perdón otra vez que te pare, pero en lo que hemos visto antes de que se lleva en el país, no se lleva el peso de las personas con enfermedades crónicas, yo creo que eso es ahora también, obviamente no se mata a la gente, pero es algo que todavía se dice bastante. Yo por lo menos lo he escuchado, que la gente que trabaja, la gente que no, como que lleva el peso de las personas con enfermedades, las personas con discapacidades, y es algo que se sigue diciendo. Exactamente. ¿Ya? Y se sigue diciendo socialmente y económicamente por el costo médico y social que esto pudiera conllevar. ¿Ya? Sí. En Estados Unidos les estaba prohibido a las personas con epilepsia contraer matrimonio en 18 estados hasta 1956, hace 70 años atrás. Y en China también. Sí, y el último estado en abolir esto fue hasta 1980, sí, en China. Sí. Sí, lo mismo, hasta los 70 o los 80, ¿no? Algo así también. ¿Ya? Y en 1970 no le permitían a las personas con epilepsia entrar a determinados parques públicos y a centros recreativos o restaurantes. La siguiente. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en 1987 en la Ley sobre Discapacidad dice que la historia de la epilepsia es el ejemplo fehaciente de cómo el temor, más que la limitación propia de la enfermedad, es la principal causa de discriminación. ¿Bien? Hace 40 años. En la historia colombiana nosotros encontré esto en 1920 sobre inmigración y extranjería. No se permitía el ingreso a los extranjeros, aquellos que tuvieran demencia, manía, parálisis general, alcoholismo crónico, atáxicos, epilépticos, idiotas, cretinos, etcétera, ¿cierto? Y si alguna familia ingresaba con esto, la familia debía mostrar probidad económica para poder mantenerlo el resto del tiempo y que no fuera una carga para el Estado colombiano. 1920. Y la siguiente, 1933, persistía esto. Para poder ingresar a Colombia se tenía que tener un certificado médico donde se develara de que no se padecía de enfermedades crónicas o contagiosas como las enfermedades mentales, el alcoholismo, la ataxia, la epilepsia o que usa drogas, ¿cierto? Si ustedes se fijan en sus diferentes constituciones y leyes hacia las primeras 2-3 décadas del siglo pasado, o esto ocurría en muchísimos países latinoamericanos, ¿bien? Por una corriente de eugenesia, de purificación de nuestras diferentes culturas. Bien, ok. La estigma y la carga psicosocial. Los grupos sociales forman estas reglas cuya infracción constituye una desviación o una perversión, y al aplicar estas normas a personas con reseñas particulares se les catalogará como intrusos, perturbados o perturbadores. La desviación no es un hecho que la persona haya realizado. Yo no tuve la culpa de tener epilepsia o de nacer con esto, sino que es el resultado de la aplicación de estas normas sociales al ofensor.
Estas leyes generadoras de estigma fueron y han sido aplicadas para situaciones como no escolarización, no ingresa al colegio, no consigo empleo, no me puedo casar, no consigo la libreta de conducción, no puedo realizar deporte, recreación y últimamente, si ustedes se fijan, muy importante, migración. Se debe demostrar para migrar a otro país que sí. Estigma y carga psicosocial, hay actitudes, las familias dicen que esto puede ser una carga moral y una vergüenza y por eso ocultan sus familiares. Bien, los compañeros rechazan a sus compañeros y les colocan sobrenombres. El personal de salud puede tener enorme desconocimiento si no se ha formado en epilepsia. Los medios de comunicación tienen desconocimiento y pueden generar tergiversación de la información. Y la sociedad, acorde a la religión, cultura y educación, puede producir cosas a favor y cosas en contra. Perdón, pero interrumpo otra vez. Con los medios de comunicación, yo suelo escribir mucho cuando veo alguna noticia, sobre todo en redes sociales, de periódicos, de revistas, porque suelen poner ataque o suelen poner ataque epiléptico, o suelen poner mal cuando hablan de epilepsia. Y yo suelo, a veces me hacen caso, muchas veces no, pero yo igualmente les escribo y les digo, perdonad, pero esto no es así. Igual que escribís muy bien de moda, yo qué sé, por decir no, escribe bien sobre un tema que es importante y que está ahí. Y que no es mentira. Así que si quieres escribir, escríbelo bien. Perfecto, sí. Continuemos. Hay factores que pueden tener más o menos impacto del síndrome epiléptico. Hay síndromes epilépticos que tienen muchas más crisis y por lo tanto son más evidentes. El tratamiento es que se escoja. Hay tratamientos donde tú puedes llevar una vida muy normal, pero otros tratamientos donde vives somnoliento y más lento, y el ambiente psicosocial que puede tener alguna influencia, como lo acabo de mencionar, familias que admiten y familias que viven completamente normal con esta situación. Sigamos. ¿Qué percepciones hay de niños y adolescentes? Y esto es importante porque el estigma no es una situación de adultos, sino que viene desde la infancia y desde la escolarización, donde hay un campo de trabajo enorme para una sociedad de inclusión y ser más justa y de equidad. 29 niños del 4º grado de la escuela de Sao Paulo refirieron que se trata de una enfermedad de morderse la lengua que podía ser mortal, contagiosa, seria y debida a una lesión en el cerebro. Los autores interpretan estos resultados como un prejuicio del inconsciente colectivo frente a la epilepsia y consideran necesaria desarrollar proyectos de educación para cambiar estos conceptos. Muy bien. Aquí también me gustaría decir que, por ejemplo, a mí cuando me dijeron, yo tenía 17 años, que ya no soy una niña, a mí me dijeron epilepsia, yo no tenía ni idea de esa palabra. O sea, yo no sabía, epilepsia, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué tengo? ¿Qué? Entonces la educación en los colegios me parece muy importante. A mí me gusta ir a los colegios y contarles, además porque los niños te escuchan muy bien y luego pues porque pueden tener compañeros que les pasa y no pasa nada. No, claro. En India, una encuesta a 1.203 estudiantes de 10º grado. 98 tenían algún tipo de noción sobre epilepsia. 60% la relacionaban con alteraciones mentales, 60%. 63% piensan que es un impedimento para vivir una vida plena. 41% un obstáculo para llevar un matrimonio. 57% no tendrían una actividad sexual normal con una persona con epilepsia. 40% afectaría el proceso de aprendizaje. 45% de los estudiantes perciben que la sociedad discrimina a las personas con epilepsia. Esa es la concepción, digamos, de estudiantes de la India, que dice, ok, vean la magnitud del problema. En Estados Unidos, 19.441 adolescentes norteamericanos refieren que entre ellos el 52% sabía algo sobre la enfermedad, 51% reconocen que no es contagiosa, 49% entonces dicen que sí podría ser contagiosa. Es eso, es como si tengo una gripe, ¿no? De contagio, pero vamos a ver.
Menos de un tercio tendrían un noviazgo con una persona con epilepsia. 40% los consideran personas peligrosas y 76% podrían ser sujetos de burla, mofa, bullying en general. Sigamos. Estudiantes universitarios en Toronto, 98% consentirían un matrimonio, una persona afectada, o sea, sí hay formas de educación de que haya una mayor aceptación, pero ellos desconocían qué tan frecuente es esto en Canadá y desconocen que los medicamentos anticonvulsivos pueden tener efectos sobre el embarazo. Pero es una sociedad más culta que tendría una mayor concientización, ¿cierto? Totalmente. Sigamos. Percepción de estudiantes en Nigeria, 39% por causas espirituales. Pues sigue ahí, ¿no? Ahí Eso sí. es Bien. que... 65% no tendrían un amigo con epilepsia. 70% no jugaría con alguien con epilepsia. 85%, 84% no se casaría con una persona con epilepsia. ¿Ya? Y son estudiantes. ¿Ya? Sigamos. La percepción de niños y adolescentes con epilepsia, ya de las personas que tienen la enfermedad, en 64 adolescentes. 60% no ve afectada la relación con amistades, 40% sí. 69% asisten a citas con amigos o fiestas, 89% consideran tener una actividad sexual normal, 30% se siente afectado por algún tipo de estigma, 30%. 53% mantiene su enfermedad en secreto, ¿ya? Y es grave, es preocupante, porque si me da una crisis y la mantengo en secreto, nadie me va a poder socorrer ni ayudar. Ahí está, no es decirlo por decirlo. O sea, es más que nada para que no te pase nada a ti. No tienes por qué ir gritándolo por la calle, obviamente. De acuerdo. Y 70% nunca hablen de su enfermedad en público. Bien. Sigamos. Percepción. Existe una relación entre baja autoestima y el estigma, más entre adolescentes entre 12 a 16 años. Mayor posibilidad de estigma cuando las crisis son muy severas, cuando hay mayor cantidad de crisis, cuando hay mayor frecuencia de consultas médicas, mayor duración de la enfermedad en estratos o clases socioeconómicas bajas, asistencia a centros de educación especial, síntomas depresivos y pobre concepto y actitud, ¿cierto? Esas características promueven o facilitan la aparición de una mayor estigmatización. Y una actitud positiva, con menor preocupación y ansiedad, y las actividades de esparcimiento en familia se relacionan con una mejor tolerancia, una menor capacidad de estigma. El tener una familia consistente que acompaña, un grupo de amigos fuertes y sólidos que conocen y una actitud más positiva va a disminuir la posibilidad de estigma en las personas con epilepsia. Yo aquí sí que tengo una pregunta, porque obviamente la educación, no solamente en las personas con epilepsia, sino en el resto del mundo, es importante, pero que primero te den a ti las herramientas para que te aceptes y para que sepas cómo enfrentarlo y cómo decírselo al resto del mundo también es importante, ¿no? Porque yo recuerdo que a ti te dicen, tienes epilepsia, tienes que tomarte esto, esto y esto, ya está, ala, al mundo, ¿no? Creo que es importante también que te den a ti unas herramientas, porque no solamente una enfermedad. Exactamente, esas herramientas se llaman empoderamiento, ¿ya? Te dan el poder sobre tu enfermedad y la persona responsable sobre la enfermedad sos vos, el que la tiene. ¿Listo? Entonces yo debo saber qué es epilepsia, por qué se produce, qué es mi medicación, qué efectos tiene, cómo lo hago, qué efectos podría tener sobre mi comportamiento, sobre mis emociones, todas las cosas, ¿cierto? Esa parte de empoderamiento, que es un factor educativo que depende del personal médico, me refiero a eso, a los médicos, a las enfermeras, a trabajo social, deben dar ese poder para disminuir la cantidad de ansiedad y tener las herramientas de cómo entrar a enfrentar el mundo con mi condición.
Bien. En el Reino Unido, 70 adolescentes fueron comparados con pares sanos y encuentran mayor frecuencia de depresión, disminución de la energía y ansiedad social. La falta de conocimiento sobre su enfermedad produce mayores síntomas de depresión y ansiedad social, así como menor autoestima. ¿Bien? Y ahí es donde hay un factor educativo enorme. Los niños adolescentes con epilepsia refractaria pueden verse aún más afectados. La estigmatización al sentir una fatiga física excesiva como barreras para lograr los objetivos académicos y sociales, padecer una angustia emocional e intermitente por lo impredecible de las crisis, sufrir de aislamiento social más intenso por su condición, de sobrellevar un aprendizaje interrumpido y fragmentado durante su vida escolar por la cantidad de crisis epilépticas y cantidad de consultas y ausentismo escolar, ¿ya? Entonces hay que desarrollar estrategias clínicas y pedagógicas para mitigar estas experiencias negativas. Mucho el factor educativo. La siguiente. En Tailandia se habló con los profesores, 284 profesores, 38% no conocen la enfermedad, 30% la relacionan con trastornos mentales, casi 50% consideran que no tiene cura o control, 38% perciben la inteligencia de las personas con la enfermedad por debajo del promedio normal y casi un 40% no permitiría el matrimonio de sus hijos con una persona afectada. Y estos son educadores. Bien, veamos qué dicen otros educadores, otros profesores. A ver. En Croacia, 55% considera que la epilepsia se relaciona con alteraciones de conducta, cosa que no necesariamente es así, y 53% considera que puede tener un desempeño académico desfavorable, cosa que tampoco es así siempre. En Grecia, 64% consideran que la epilepsia no causa problemas de comportamiento y un 67% considera que pueden ser buenos estudiantes, ¿ya? Tanto los maestros croatas como griegos consideran la epilepsia en sus estudiantes como un factor generador de inseguridad y ansiedad en el aula de clase, en un 30% y 50% respectivamente, ¿ya? Entonces, tenemos que educar también a los profesores en los colegios. Bien. Vamos a ver lo de los médicos, que diríamos que es una cuestión que los médicos lo deberían saber todo. En Australia, un 20% dicen que existe una personalidad epiléptica. Dicen la imposibilidad de llevar una vida normal, 32%. La existencia de discriminación laboral, 65% lo creen los médicos en Australia. La necesidad de evitar trabajo físico pesado, 28%. La necesidad de evitar trabajo mental extenuante, 19%. O sea, no podrían ser pensadores, científicos, según esto, ¿ya? Que el público general no los entiende, 83%. Que el público general les tiene miedo, un 57%. Ya hay un preconcepto médico que da, digamos, también una limitación. Una pregunta con lo de personalidad epiléptica, o sea, ahí lo que quieren decir, me imagino, es que todas las personas con epilepsia tenemos una personalidad conjunta, o sea, que nos parecemos en la personalidad que tenemos. Supuestamente, pero eso no se ha logrado comprobar. Sí, supuestamente, pero es lo que se quiere decir, ¿no? Y había una parte de personalidad mística, ¿cierto? Y de que eran enormes lectores o que escribían en todas partes. No, las personas con epilepsia son como todas. Hay algunos que son creativos, otros que son ingeniosos, otros que son graciosos, otros que son entradores, claro, otros tímidos, otros que no, que andan solos, ¿cierto? Hay todo. ¿Listo? No hay una personalidad epiléptica como tal, y eso es importante saberlo. Bien, percepción de médicos en Tenerife, un estudio ya 15 años atrás, 182 médicos en Tenerife reporta que existen prejuicios y desconocimientos sobre las capacidades de las personas con epilepsia en cuanto a su comportamiento, habilidad para relacionarse, rendimiento laboral y académico y control emocional. ¿Listo? Hay un prejuicio inclusive desde la parte médica al respecto. En España. En Zambia, ok.
276 profesionales del área de la salud arroja los siguientes resultados. 20% no permitiría un lazo matrimonial, 75% consideran que existe un rechazo familiar y entonces esconden a esas personas. Y el 88%, ¿cierto? Hay un rechazo comunitario social de las personas con epilepsia. Y es lo que dicen los médicos. Bien, ¿cuáles son las estrategias de apoyo? Si tenemos esta magnitud de problemas que va más allá de la enfermedad, que lo ocupa todas las culturas, todos los continentes, todas las edades. Entonces, el apoyo familiar incondicional refuerza la confidencialidad y genera seguridad en la persona afectada. Hay que trabajar mucho en la familia, darle poder a la familia y fundamentalmente en los primeros años donde se da la seguridad, la autonomía, la autoestima para estas personas. La comunicación intrafamiliar abierta y sincera reafirma los patrones de convivencia saludable para sobrellevar la enfermedad en el diario vivir. Las familias comprometidas buscan de manera activa y crítica los mejores servicios médicos y sociales, están permanentemente disponibles en el acompañamiento y en la toma de decisión social y de atención en salud. O sea, es un asunto fuerte de familia. Se hace énfasis en que si se va a develar la condición, el ambiente debe ser el más propicio y preparado para evitar sorpresas y decepciones innecesarias. No queremos compasión, no queremos trato diferente, no queremos situaciones diferentes. Por eso hay que saber muy bien a quién decir y a quién no. Se debe reforzar la convicción de que poseen habilidades innatas propias, más allá de su condición física y mental específica, y que no los hace menos personas y que por lo tanto esta misma no constituye una limitación automática para gozar de todos los beneficios legales y sociales. ¿Ya? Es equidad. Los grupos de apoyo, como esta red, refuerzan la seguridad, la autonomía, la autoestima, la confidencialidad y la autoimagen, propiciando un mayor éxito en la vida laboral y social. Son los que velan por los derechos de estas personas. El conocimiento sobre la enfermedad reduce el temor asociado con las crisis comiciales, evita prácticas potencialmente autolesivas y aminora el impacto psicológico de la enfermedad y del tratamiento. La educación pública sobre la epilepsia puede disminuir las tendencias de la estigmatización y mejorar por ende la calidad de vida de las personas afectadas. Y pública me refiero en todos los niveles. Se desarrolla la campaña de Epilepsia Fuera de las Sombras. Es una campaña de la Liga Internacional del Buró contra la Epilepsia y la Organización Mundial de la Salud. La epilepsia es el trastorno neurológico crónico más común y serio que afecta a todas las razas, edades y clases sociales y países. La epilepsia produce una enorme carga física, mental y social, económica y laboral, debido en un principio a su desconocimiento, prejuicio y estigmatización, no por la propia enfermedad, ¿ya? Ahí está. Sino por el prejuicio que existe. Este problema es mayor en países en desarrollo donde habitan el 85% de las personas con epilepsia y de los que se conoce que cerca de 50 millones no reciben ni diagnóstico ni tratamientos acertados ni óptimos. Sigamos. Entonces se desarrollan políticas públicas. Una de las primeras fue hecha con la Declaración de Santiago de Chile para América Latina en el año 2000, en el primer Congreso Latinoamericano de Epilepsia, donde se invitaron a todos los ministros de salud de América Latina a poner la epilepsia como en el frente de sus políticas públicas. Se combinó además como Día Mundial de la Epilepsia el segundo lunes de febrero, donde se deben promover actividades de reflexión y de promoción. Sigamos. Hay una estrategia y un plan de acción sobre la epilepsia de la Organización Panamericana de la Salud, y esto es muy importante que lo sepan todos. Y este programa es ampliado para las Américas, desde Canadá hasta Chile y Argentina, y tiene
En total, 4 áreas estratégicas: programas y legislación para la atención de las personas con epilepsia, primera estrategia, y protección de sus derechos humanos. Área estratégica 2, red de servicios de salud para la atención de las personas con epilepsia, énfasis en atención primaria y la provisión de fármacos. Área estratégica 3, educación y concientización de la población, incluidas las personas con epilepsia y sus familias. Y área estratégica 4, fortalecimiento de la capacidad de producir, evaluar y utilizar la información sobre epilepsia. Área estratégica 3 tiene los siguientes objetivos: reducir el estigma y la discriminación y exclusión que rodea a las personas con epilepsia. A nivel regional se deben elaborar planes, un modelo de trabajo y materiales educativos que puedan ser utilizados y adaptados por los países para llevar adelante campañas contra el estigma, la discriminación y la exclusión social que rodea a las personas con epilepsia. Y a nivel nacional, formular y ejecutar una campaña regular y sistemática de lucha contra el estigma y la discriminación de las personas con epilepsia. ¿Ya? Esto es una política de la Organización Panamericana de la Salud. Yo veo que allí, o sea, hay normas y sí que se ve que se quiere dar visibilidad, ¿no? Pero yo, por ejemplo, aquí en España veo que son las ONGs, por ejemplo, las asociaciones o personas como, por ejemplo, esta red, que sí que dan visibilidad. Pero yo, por ejemplo, en el gobierno, en el propio país en sí, ¿no? Que sí que da visibilidad a muchas otras cosas, a un tema como este no se le da visibilidad. Entonces sí que, por ejemplo, en el día que hay aquí de la epilepsia, sí, hay personas que intentamos, si hay alguna ley o algo que me corrijan, pero yo creo que aquí no la hay. No hay nada en España que digas, jolín, pues sí que se quiere ayudar a las personas. No hay nada de eso, ni leyes. Yo veo que aquí en España no se ve como el país, el propio gobierno intenta hacer algo para ayudar. Hay una resistencia grande en la promulgación de leyes. La experiencia a nivel colombiano sobre la ley 1414, que es ley de epilepsia, lo demostró. Hay una resistencia porque dicen, bueno, ¿y por qué no sacamos entonces una ley de tuberculosis, ley de lepra, ley de hipertensión, ley de diabetes, ley de todo, ¿cierto? Y dicen, ¿qué lo hace tan específico? Y hay resistencia en ese sentido también por desconocimiento en la parte política. Es importante, cuando se va a pensar en la parte de leyes, tener figuras políticas claves que tengan algún familiar o que ellas mismas hayan padecido este tipo de condición, para que pueda avanzar, digamos, una promulgación de una ley. La ley 1414 en Colombia de noviembre de 2010 dice, por la cual se establecen medidas especiales de protección para las personas que padecen epilepsia. Se dictan los principios y lineamientos para su atención. El artículo 3 dice, prohibición. Se prohíbe a cada persona natural o jurídica que realice o propicie cualquier acto discriminatorio en cualquiera de sus formas que en ocasión a su enfermedad se presente contra la persona que padezca epilepsia. Principios se tendrán como principios rectores de la protección integral de las personas que padecen epilepsia. El de la igualdad es uno de los principios. El gobierno nacional promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de todas las personas que padezcan epilepsia para que éstas gocen de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ningún tipo de barrera. ¿Listo? Sigamos, el artículo 16 dice, las personas con epilepsia estarán protegidas de toda forma de explotación y regulación discriminatoria, abusiva o de naturaleza denigrante. Bien, la siguiente. Conclusiones. Las leyes, realmente antes de las conclusiones, las leyes solamente hemos tenido en América Latina 2 leyes de epilepsia, la argentina y la colombiana. Hay impulsos para ir más allá sobre la legislación de que haya una atención integral para las personas con epilepsia. Atención integral significa tanto la parte de educación, laboral, la de atención en sus condiciones de salud física y mental. Bien.
pero sigue habiendo tropiezos. El tener la ley no significa necesariamente de que se realice en la vida diaria, y las ONGs y las redes como ustedes son muchas veces los llamados a decir, a divulgar entre sus integrantes de que esto existe y de que las personas reclamen los derechos a los cuales les han sido vulnerados. En conclusiones, es importante resaltar cómo circunstancias ajenas a la mera explicación biológica de una enfermedad pueden producir una connotación que puede ser más grave que la misma enfermedad. Yo puedo tener epilepsia y estar controlado, pero el hecho de tener epilepsia de pronto me limita el acceso a determinados trabajos o me sacan del trabajo porque tengo la enfermedad. Bien, sí. Eso es más grave a veces que la misma enfermedad. El caso del estigma en epilepsia, que históricamente por factores culturales, religiosos, antropológicos y sociales limitan a las personas afectadas en el ejercicio pleno de sus derechos. ¿Ya? Ok, sigamos. En la atención de las personas con epilepsia no solo es necesario el avance de la experticia y tecnología para un diagnóstico quirúrgico, sino es el combate de los aspectos psicosociales que limitan además el libre desarrollo de las personas. Hago poco si tengo a mis pacientes controlados, pero no pueden ir al colegio, no consiguen trabajo, no les permiten ir a los paseos con los compañeros, etc. O sea, su calidad de vida pasa a un segundo plano. Se han realizado grandes esfuerzos institucionales y gubernamentales para combatir el estigma, pero se requiere de un mayor conocimiento sobre el tema en los profesionales que trabajan con personas con epilepsia. ¿Ya? Lo que decías, Andrea, específicamente, que el médico te diga qué es tu enfermedad, te enseñe en las palabras propias y tuyas qué es, te empodere de eso. No solamente haga un diagnóstico y diga, tómate esto para controlar, tienes epilepsia, y busca por tu cuenta qué es lo que pasa ahí. ¿Ya? Y solamente eso, con su trabajo individual y colectivo, van a ayudar a sacar de la sombra a las personas con epilepsia y reinsertarla en la sociedad como un ciudadano con plenos derechos y deberes. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje de la epilepsia requiere un concepto más amplio en su abordaje, liberándose de contexto netamente biológico, ¿ya? Sino es mucho más. El ambiente psicológico, social, cultural es muy importante. En nuestro medio es un terreno inexplorado para la investigación interdisciplinaria, pertinente y con posibilidad de impacto social. La conformación de grupos de apoyo y educación a la comunidad puede ayudar en la reducción del estigma. Ejemplo, este tipo de actividades. Y creo que esa es la última. Muchas gracias. Doctor, me imagino que me veis, pero a mí se me ha ido la pantalla. Me ha pasado alguna vez más, espero que ahora me vaya. Si me seguís viendo, yo hablo. Sí, te vemos. Sí, sí, te vemos. Vale, pues nada, yo veo todo en negro, así que bueno, yo sigo hablando. La verdad, muy interesante todo lo que hemos escuchado, Jaime. Tenía alguna cosilla de esto último, las conclusiones que has dicho, por ejemplo, en los trabajos, ¿no? Porque muchas veces a mí me han dicho cuando he hecho mi currículum, ¿no? En plan de, pero tú cuando vayas a una entrevista nunca digas lo que te pasa, nunca. Es como, vale, no, en la entrevista no lo voy a decir, pero si me dicen que sí en el trabajo y me incluyen, tendré que decir lo que me pasa. Y ahí es como, bueno, sí, pero tampoco, es como ya, pero tengo un compañero aquí al lado y me va a dar una crisis, porque puede pasar, tendré que decirle a mi compañero lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo me ayuda? Entonces es como, me callo, lo digo, no lo digo, y ahí la verdad es que eso es un agobio. Suele pasar en los trabajos y agobia mucho, mucho. Es algo que, pues eso, es la educación, ¿no? Es algo que como no se sabe qué es, en el trabajo te pueden decir, no, no te quiero. Y da mucha rabia. Por supuesto, pero para eso sirven esas leyes, ¿cierto? Tengo ese derecho, no me puedes discriminar, tengo las habilidades y capacidades para este trabajo y esto es lo que sucede. Listo. Me explico.
es algo similar a lo que está ocurriendo con las enfermedades mentales. Ujú. Y por decir algo, cerca del 40% de la población mundial puede tener en algún momento de su vida una tristeza, depresión, ansiedad, angustia, etcétera, ¿cierto? Y no por eso va a tener que perder su trabajo, Sí, sí, ¿ya? ahí Sino está. que tenemos que trabajar precisamente para que todos, independientemente de la condición que tengamos, ¿cierto? Estemos en un ambiente laboral y social pleno. Pero eso requiere una concientización, educación y conocer esos derechos, ¿ya? Porque no va a haber nadie que sea completamente sano. Todos ¿Ya? tenemos Si un hacemos, cerebro, ¿no? exacto, todos tenemos un cerebro y todos tenemos algún tipo de enfermedad. Si hiciéramos una encuesta entre los que están asistiendo aquí, ¿cuántos utilizan lentes, gafas, cierto? Quitémosle las gafas a ver si pueden hacer algo. ¿Cuántos utilizan, tienen diabetes? Ok, quitémosle el medicamento a ver qué sucede. ¿Cuántos son hipertensos? ¿Cierto? ¿Cuántos son de talla baja? ¿Ya? Etcétera. Hombre, tenemos que caber por todo y no por ese tipo de condiciones se nos deben limitar nuestros derechos, pero tenemos que volvernos conscientes de esos derechos y buscarlos, ¿cierto? Sí, está, es Propugnarlos. lo que es la palabra, ¿no? Debemos volvernos conscientes porque es eso, el concienciar a la gente, no me sale la palabra en castellano, me he quedado ahí, concienciar, perdón, Concienciar, sí. a la gente es importante, ya no solamente educar, es concienciar, es como si tengo epilepsia, pero que no pasa nada, que aquí estoy, yo ahora llega mi hora, me tomo mi pastilla y seguimos haciendo lo que, pues yendo al cine o vamos a tomar algo, lo que sea, no es nada malo, es una cosa Yo, más de mí. yo iría, Andrea y todos, iría un paso más. Concientizar o concienciar es tengo el conocimiento de, pero ese conocimiento se puede quedar quieto, ¿ya? Si yo empodero y tengo el empoderamiento, ¿cierto? El empoderamiento va más allá, porque me vuelvo activo, ¿ya? Decido sobre mis cosas. Voy donde el médico y le pregunto, ¿por qué este medicamento y por qué no este otro? ¿Qué puede ser esto? ¿Cuál es riesgo corro? Mire, voy a hacer tal tipo de deporte, ¿usted qué me recomienda? Tal cosa, ¿cierto? Me conozco como ser, me Sí, empodero y voy y exijo. Y exijo también frente a la sociedad, al colegio, a la listo. Debe haber educación para los profesores porque mi hijo tiene esto, ¿cierto? Entonces le tengo que enseñar a mis profesores tal cosa. Eso es empoderarse, ¿ya? Y ese empoderamiento debe empezar desde muy pequeños, ¿bien? sí. Para permitir facilitar inclusive la equidad y la inclusión. Soy, por ejemplo, con lo que has dicho del médico, soy muy pesada con mi doctora y siempre le estoy preguntando cosas, siempre, siempre, siempre. ¿Y este medicamento? ¿Y por qué no este? ¿Y este qué tiene? ¿Y entonces qué va a hacer? Y soy muy pesada, no en modo negativo lo digo, pero es que la vuelvo loca con las preguntas, no paro. Muy bien, muy bien. Pues ahora vamos con preguntas que te han hecho y luego vamos a seguir con otra persona que nos quiere contar su historia para que veamos pues cómo es el estigma, ¿no? Cómo es la estigmatización en el mundo, para que veamos cómo ella ha ido desde pequeña, que tuvo la epilepsia, cómo ha ido evolucionando y cómo lo ha llevado. Entonces, las preguntas, la primera ya te la he hecho antes, la segunda también va con los sentimientos, ¿no? Con lo que hemos estado antes hablando de la historia. Sigo sin ver, así que yo estoy hablando a la nada. La segunda pregunta que nos hacen es que si los sentimientos que se manifiestan durante el día, como la ira o la felicidad, podría generar una crisis epiléptica durante la noche. Es excelente pregunta. Es una muy, muy bonita pregunta. Y depende de cada caso particular y no hay una respuesta general. ¿Bien? En mi experiencia como neurólogo pediatra, hay cerca de un 30%, diría yo,
y lo he podido corroborar con un poco la literatura científica, donde los acudientes, los papás, se dan cuenta de que hay algunos cambios comportamentales sutiles en su hijo o en su hija. Y llegan y dicen, mira, hoy está más lento, más aburrido, no está tan alegre, no está, yo creo que está más lento o más callado. Son cosas que no necesariamente es depresión, ansiedad ni cosas grandes. Hoy probablemente le va a dar una crisis, ¿ya? Y si le toman un electroencefalograma o algo ahí, está normal, no es una crisis en ese momento, pero hay una parte comportamental que pudiera en algunas personas preceder la crisis epiléptica. No es lo común, lo habitual es que aparece súbitamente la crisis sin ningún tipo de precedente. Sabemos sí que el estrés, más que todo un estrés muy intenso, muy fuerte, puede ser un precipitante de las crisis, ¿cierto? Epilépticas. La ansiedad en algunas personas, la ansiedad puede generar varias alteraciones en el patrón inclusive de sueño, igual que la depresión, y la falta de sueño por la ansiedad o la depresión puede desencadenar crisis. Entonces hay aspectos, hay comportamentales que van de la mano con la epilepsia, ¿cierto? Y no hay una división necesariamente, esto es solamente psiquiátrico, comportamental y esto es neurológico, no, yo creo y vamos como muy de la mano. Pero no siempre es eso, no siempre se ve que un cambio comportamental hoy igual crisis en la noche. No. También depende de la persona, ¿no? Es como te sientas, como sea la persona, que puede, por ejemplo, a mí el estrés sí que me ha llevado a tener más crisis, es un ejemplo, ¿no? Es sí, pues algo mío. Bien, pues vamos a la siguiente pregunta. Otra vez volvemos a la emoción, ¿no? Con base a este aspecto emocional, ¿pueden las emociones afectar la presencia de crisis? Lo que hemos estado hablando, a mayor estrés, mayor probabilidad de sufrir una crisis. Bueno, lo has estado comentando antes, pero sí. Si hablamos más del estrés o ya es lo que has comentado. Mira, se considera hoy por hoy que el estrés y la depresión, cierto, son predisponentes a padecer epilepsia, ¿ya? Las personas con determinadas enfermedades mentales pueden tener epilepsia más fácilmente y las personas con epilepsia pueden tener enfermedades mentales más fácil, ¿ya? Sin duda alguna, el control de los factores emocionales es importante. Muchas personas con epilepsia tienen depresión, tienen ansiedad y requieren ayuda terapéutica, ya sea psicológica y farmacológica, para mejorar esa situación y a su vez controlar también su epilepsia. Es muy importante ese aspecto. Yo resaltaría para el factor del control de emoción, de las emociones y del estado anímico, procurar tres cosas grandes. Una, dormir bien. Dormir bien. Los adultos deben dormir de 7 a 8 horas cada noche, dormir bien. Eso te ayuda con el estado de ánimo, con la parte del control de las crisis epilépticas y el estado de sentirse recuperado al día siguiente. 2, hacer actividad física, ¿ya? Los adultos deberíamos estar haciendo actividad física al menos 3 a 5 veces por semana, al menos 40 minutos. La actividad física se ha demostrado que es un protector de aparición de crisis epilépticas, mejora la condición también del estado emocional. Y 3, una muy buena alimentación, ¿cierto? Los 3 factores que están disponibles en todas las personas y en todos los lugares, ¿cierto? Ayudan, digamos, también en el control de las crisis epilépticas y en el control emocional. Bien. Pues esto es importante resaltarlo y tenerlo en cuenta. Y ahora tema legal. Una de las preguntas que nos hacen es que si en estos momentos los programas que se realizan por la ILAE y IBE para educar a la población en general, ¿cuáles son? Bien, aquí hago una diferenciación importante. Bien,
La Liga Internacional contra la Epilepsia está haciendo enormes esfuerzos, pero enormes esfuerzos en la educación fundamentalmente, ¿cierto?, del personal médico y paramédico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es a los que van a acudir inicialmente las personas que tienen epilepsia. Y tenemos muchas regiones de países con ingresos económicos bajos y medios que no tienen el suficiente pulso en educación médica y paramédica para atender esta población. Entonces, gran parte de la orientación que está haciendo la Liga Internacional contra la Epilepsia es formación, no digamos solo médicos, enfermeras, promotores de salud, personal que trabaja en el área de la salud, psicólogos, etcétera. Educación enorme en ese sentido, disponible en línea inclusive para eso. El Buró de la Epilepsia, el IBE, se encarga fundamentalmente de la educación a pacientes, familias, sociedad y todo. ¿Bien? Y hacen por lo tanto una llave, un complemento fuerte entre los dos, ¿ya? Porque se encargan de los dos terrenos que a su vez son complementarios y se apoyan mutuamente. Entonces, si ustedes tienen capítulos de la Liga Internacional, la Liga sí, cada capítulo hace actividades de concientización y educación a la población, pero el IBE es el fundamental en que hace este tipo de tarea. ¿Qué debe hacer cada uno en su país? Primero, hacer la organización que muchos de ustedes ya tienen. Dos, acudir al capítulo de la Liga Internacional y ver si tienen un capítulo del Buró Internacional. Cuando estos capítulos están establecidos, fundamentalmente los del IBE dan para proyectos educativos en determinadas zonas y regiones de los diferentes países, ¿ya? Si ustedes se acercaran al IBE como red internacional y de presentar algún tipo de proyecto educativo constituido, es muy probable que entraran a obtener financiación para desarrollar estos proyectos. Bien. Y una pregunta importante, vamos a hacer la última, ¿vale? Porque a continuación, si no nos va a dar tiempo, vamos a dar paso a la chica que nos va a contar su historia. Entonces, esta pregunta es que si podría dar algunos tips a las familias acerca de cómo manejar el estigma que genera la gente al tener un hijo con discapacidad y además epilepsia. Listo. Es muy, muy importante esa pregunta. 1. Siempre apoyar, querer, amar, apreciar a su hijo. Su hijo no es epilepsia, su hijo es Pedro, que tiene tales y tales y tales cualidades y tales defectos. Listo. Pero mi hijo no es la enfermedad. Bien. Darle el apoyo necesario, el acompañamiento, el amor, el aprecio de entenderlo, de comprenderlo. Y eso requiere saber qué es la enfermedad. Entonces, primer paso, apoyar, estar siempre al lado. Si yo estoy como integrante de una familia que me acoge, que me apoya, que sigue lo que me pasa, tengo un apoyo gigantesco, me da seguridad, me da autonomía, me da independencia, me da herramientas psicológicas y físicas para enfrentar de ahí hacia afuera. Segundo paso, saber mucho de lo que tengo. El que sabe, el paciente con diabetes, controla mejor su diabetes si sabe de diabetes, ¿ya? El paciente con epilepsia controla mejor su epilepsia si sabe de su enfermedad. ¿Qué es esto? ¿De dónde salió? ¿Por qué se da? ¿Cuáles son sus causas? ¿El tratamiento que hace? ¿Dónde lo consigo? ¿Qué me puede producir de efectos secundarios? ¿Qué es indeseable? Todas las dudas, inquietudes que tenga a priori. Esto me interfiere con el rendimiento escolar, con el colegio, con el trabajo, con mis emociones, con el sueño. Sí, no, eso lo debo tener claro. No debo guardármelo como para saber si sí o no. O sea, tener claro conocimiento de mis cosas, ¿cierto? Tercero, tener y saber que existen organizaciones que apoyan, legislaciones que apoyan y conocer mis derechos sobre salud y educación.
Bien, y los derechos laborales en los adultos, por supuesto, de que yo debo gozar de esos derechos, ¿cierto? Y debo utilizarlos cuando no me otorgan o me niegan determinada cosa. Pero para eso tengo que conocerlos. O sea, de nada nos sirve tener una ley de epilepsia cuando los pacientes con epilepsia no la conocen, ¿cierto? ¿Ya? Yo diría que son esos tres puntos. Si yo sé de mi enfermedad, sé qué puedo hacer y hasta dónde llega un límite. Y le voy perdiendo la angustia a la enfermedad. Resolver mis dudas internas, ¿cierto?, con respecto a la enfermedad. Totalmente, totalmente. Pues muchas gracias, Jaime. La verdad es que, pues, a mí por lo menos me ha encantado y creo que todo el mundo le ha gustado. Vamos con Larisa, si le dan paso, por fin, mis compañeros. Hola, buenas. Sí, ya está aquí. Hola, Larisa, no se te ve. Parece que no, pero voy activándolo para Vale, poder... vale. Sí, es que va un poco despacio el teléfono y por eso. Bueno, ¿se me oye? Sí, se te oye bien. Bien, bueno, ¿empiezo y os digo o dejamos que esto se Sí, active? Tú cuéntanos quién eres y cuéntanos cómo vino a ti la epilepsia. Bien, bueno, yo soy, pues claro, Larisa Dragut, que resulta que desde los 11 años empezaron a darme a mí crisis, cuando me bajó la primera menstruación por un susto que tuve. Desde entonces yo antes era de las personas más sociables, más que me entendía muy bien con todo el mundo, pero desde que pasó lo que pasó, simplemente todo el mundo en clases, colegios y así, pues se me marginaba continuamente. Y pues incluso la familia, al principio, claro, pues no entienden, me han tratado bastante bien al principio de niña, pero luego con la epilepsia pues me han ido tratando mal y marginándome sin darme el derecho pues también a participar, a poder hablar, y cada vez que cuando hable pues que me miren y que me tengan en cuenta. Porque Larisa, ellos no sabían lo que era la epilepsia, ¿no? Sí. Y bueno, gracias al arte me ha ayudado a sentirme más acompañada y no siempre tan sola, porque bueno, pues el arte me ayuda a desahogarme, es un desahogo, porque mis sentimientos son fuertes, igual que le ha pasado a Vincent Van Gogh, que también fue artista epiléptico y que no le habían entendido, igual que a mí, que tampoco me entienden y siempre me he sentido así, que no entienden, pero gracias al arte pues así yo he podido desahogarme y mantenerme y no dejarme vencer, tirar la toalla. ¿Y en el colegio qué cosas te pasaban, Larisa? Pues en el colegio más que nada, que cada vez que salían los profesores, los niños lo que hacían era burlarse de mí. Después en los recreos, en los descansos, ni siquiera querían jugar conmigo, me dejaban, claro, me dejaban a un lado, no me tenían en cuenta. A los profesores yo iba y les decía, pero claro, ellos decían que no, que esas son cosas mías, que nada, que ellos no pueden hacer nada con eso. Y en los exámenes yo les decía que lo he estudiado mucho, pero no me acuerdo bien. Y dice, bueno, pues eso es que no has estudiado nada. Pero en realidad yo veía que por mucho que estudie, pues simplemente se me borran de la mente. Y yo me daba cuenta, claro, cuantas más crisis me dan, menos me acuerdo y esto es difícil. Pero nada es imposible. Que al fin y al cabo, el arte abre ventanas y los sentimientos se controlan un poco gracias a eso también, que me ha ayudado a sostenerme y a sentirme más fuerte. Y tú viste que querías apoyo, ¿no? Y conseguiste el apoyo, ¿dónde?
¿Dónde? En AMPE, atención para epilépticos, es donde siento más apoyo, porque también hace 3 años tuve un accidente fuerte y me pedí que me dieran la discapacidad desde hace tiempo, pero no me la querían dar. Cuando me caí a las vías del metro, pues ahí sí me la dieron. Lo único que ahí lo que hacen es intentar que vayas a trabajar, pero que se aprovechen de ti. Y no ayudan mucho, pero las ONGs y todos los lugares estos así, que esos son los que más ayudan, evidentemente, yo lo he notado, porque en lo de que te den la discapacidad y así, pues también es un gran engaño. En los trabajos, ¿cómo has conseguido los trabajos? ¿Y cómo has llegado a, no sé, en el trabajo que hacías? Pues antes que nada, ir aprendiendo, ir viendo cómo hacen los compañeros, y me dieron la atención sociosanitaria a personas dependientes de un curso que hice. Luego fui a un centro de día cuidando de la gente anciana, ayudándoles a entender un poco cómo dibujar y cómo hacer cosas. A ellos les encantaba, pero claro, ahí un día me dijeron no vengas más, por la cantidad de crisis que me daban, que fueron muchos. Pero claro, ellos no me querían ahí. El doctor tiene una pregunta. ¿Tienes una pregunta, Jaime? ¿O me lo ha parecido? No te oigo. Pues no sabemos si hay una pregunta o no. Continúa, Larisa. Bueno, pues que así ha sido mi situación, y en gran parte gracias a palabras de otros artistas como Shakespeare, que decía, nunca digan nunca, menos la muerte, todo tiene solución. Una buena relación no es la que une personas perfectas, porque no existen. Una buena relación es aquella en que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás y apreciar sus cualidades. Si la gente no aprecia mis cualidades, lo único que hacen es sacar lo que les conviene de mí y luego echarme a un lado, pues simplemente no se merecen mi compañía. Yo por eso he decidido, pues hasta aquí hemos llegado. A partir de ahora tendré que vivir más por y para mí, porque siempre he estado dibujando, pintando y todo esto desde niña, dándole a todo el mundo algo de mí. Pero claro, nadie lo aprecia tanto. Yo quería sacarme también el título de Bellas Artes, no he podido terminar mis estudios y no puedo hacer eso, pero yo veo que hoy en día a través del internet hay formas de intentar vivir de ello sin necesidad de tanto título. Larisa, qué pena, admirable lo que estás haciendo, y pienso que el arte es una de las herramientas de comunicación enorme que los médicos y que muchas otras personas no han apreciado lo suficiente. Hay una enorme corriente en este momento de cómo las personas con epilepsia pueden expresar su enfermedad, su condición, su sentir, porque no hay palabras que lo digan, y que pueden generar un impacto emocional y cognitivo en los que están observando. En este momento te diría que digamos, yo trabajo también con el aspecto del arte en epilepsia. Hicimos con la Fundación Púrpura aquí de Renacer con Amor en Medellín, con pacientes con epilepsia, de cómo han vivido las personas con epilepsia todo esto de la pandemia, ¿ya? Y lo abrimos a niños y adultos, de que lo expresaran en dibujos, en pinturas, en arte, ¿cierto? Y ha sido algo fantástico porque ha sido la participación desde niños, adultos y cuidadores al respecto. Y hay cosas de las que nosotros como médicos no nos damos cuenta y que el resto de personas, inclusive en la misma casa, no se dan cuenta si no hubiera sido expresado de esta manera. Yo pienso que es importante que continúes por ese lugar. Creo que las artes van a insertarse
progresivamente en las demás disciplinas del conocimiento, incluyendo en eso la medicina, y nos dan a dar puertas de explicación diferente a lo que nosotros vemos como teóricos específicamente de alguna enfermedad. O sea que ánimo, ¿ya? No te dejes apabullar, no creas que nadie está apreciando lo que estás haciendo. Hay gente que está buscando eso, entre esos yo quisiera saber dónde verlo, ¿ya? Porque hay en la expresión artística hay una conceptualización muy diferente a aquellos que no lo hacen de esa manera o que lo hacen de forma oral o escrita, ¿cierto? O sea que ánimo, y ayuda muchísimo, pero muchísimo, ¿ya? Alguien ve una expresión artística y dice, pucha, ¿cómo no se me había ocurrido? Eso es lo que quería ver. ¡Wow! ¡Qué tan interesante este concepto que no lo he visto en ninguna otra, ni lectura, ni composición, ni nada! ¿Ya? No te dejes bajar por la no apreciación del público. Siempre va a haber alguien ahí que sí te va a ver. Sí, doctor, que muchas gracias. De todas maneras, yo no me dejo vencer, porque yo me siento fuerte debido a que conmigo no pudo ni la muerte, como digo yo, por lo que me ha pasado en el metro, que al caerme a las vías, pues casi pierdo la vida por un trabajo donde iba y lo tuve que dejar. Digo, yo así no puedo ir. Tengo que ir con más cuidado, trabajar en casa y a través del arte, que el arte abre ventanas, a través de internet se puede hacer. Es lo mejor y digo, y de esta manera es la forma más adecuada para mí. Trabajar muchas horas, pintar muchas horas y estar en casa y abrirme ventanas a través de internet. Sí. Yo eso entendí, eso he visto y eso es lo que quiero hacer. Darle a la vida, agradecerle a la vida lo que me ha dado, que son sentimientos fuertes que los llevo dentro y necesito sacarlos a través de dibujos que quiero ir mostrando a través de redes sociales por internet. Nos están diciendo varias cosas por aquí. En primer lugar, nos dicen para ti, Larisa, que es horrible la discriminación y que te comprenden y que te mandan un gran abrazo. Y por otro lado, nos dicen también que una de las personas que nos ven dice que tiene un amigo que es músico y es epiléptico. Así que claro que se puede, que sería genial también que lo pudiésemos entrevistar. Es de Argentina ese chico. Y ahí voy a meterme yo porque yo también toco el piano. A mí me gusta mucho ponerme a tocar, es algo que me encanta. Y como dice Larisa, ¿no? Cuando pinta, ella se pone a pintar y se mete en eso. A mí me pasa cuando toco el piano. Me pongo en eso y la música es algo que me encanta. Me encanta. Te evade totalmente. Sí, la música también es un gran arte. Eso también lo he vivido desde muy niña con música italiana, con 3 años. No entendía nada, pero lo llevaba, lo vivía y lo disfrutaba. Y a lo largo de mi vida me encantó. También de niña hice clases de canto. Tenía buena voz hasta que me pusieron un aparato que me quitó la buena voz. Pero bueno, el arte no me lo quitaron. Hay muchas ramas, ya sea la música, pintura, cine o cualquier otra, el baile, por ejemplo, también, y muchas más cosas, se pueden. Mientras se lleve el arte, lo importante es ir poco a poco, vivirlo, disfrutarlo y dárselo al mundo, enseñárselo al mundo. Ahí y está. Que todo el mundo lo disfrute. Iba a decir, Larisa, porque no me he acordado que nos has contado tu operación, por si nos la quieres contar. Ah, sí, la operación que me pusieron desde hace 3 años,
estimulador en el nervio vago que me da descargas electromagnéticas, que está el nervio vago cerca de las cuerdas vocales, claro, y eso va hacia la circulación de todo el cerebro y que cada minuto me da una descarga, pero yo llevo un imán como una pulsera, y cuando noto que me quiere dar una crisis por cualquier emoción o por cualquier cosa, agobio, o sea, lo que sea, si yo paso el imán cerca del aparato me da una descarga el doble de fuerte y me ayuda a pararlo. Algunas veces lo paro, otras veces me siguen dando, pero aún así yo sigo para adelante. Entre ese aparato y el arte yo creo que así puedo. Y que poco a poco, como Shakespeare dice, nunca digas nunca. Algo se encontrará y algo podré hacer, algo me quitará alguna más crisis y pueda yo vivir de lo que disfruto y de lo que la vida me ha dado. Y como también Shakespeare dice, cada quien tiene lo que se merece. Bueno, el arte, ¿no? Como me ha venido antes, el arte no hay que entenderlo, ¿no? Hay que vivirlo. Y eso es lo importante. Si tú vives el pintar, si tú vives la música, el tocar el piano, lo que sea, ponerte unos cascos y vivir la música cuando la escuchas que te gusta, pues es lo importante. Nos piden tus redes sociales, Larisa, para ver lo que pintas, que yo ya lo he visto y me encanta. Así que si nos Pues dices... muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Me oís? Sí, dinos las redes sociales. Sí, en Instagram, que por mi propio nombre, ahí se ven mis cuadros, los que he hecho y los que voy haciendo poco a poco, y también por WhatsApp, por Instagram y por Facebook también. Sí, pero dinos arte cómo te llamas en las redes sociales. Que si no lo pongo yo aquí ahora, aquí la tengo. Yo lo pongo para todos. Larisa. Sí, que yo la verdad estas cosas las olvido un poco, pero me gusta. Ahí la tengo en Instagram. ¿Y te llamas igual en Facebook? Sí, por mi propio nombre. También, Larisa Dragut. Vale. Claro, pues, Larisa Dragut directamente mi nombre, nada más. Estupendo. Y pues luego artista. Pues ahí la tenéis para todo aquel que la quiera seguir y que vea su arte y cómo pinta. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta más, si nos quieres... mira, hacen una pregunta, aquí una consulta. ¿Ustedes cómo descubrieron la habilidad que poseen debido a la epilepsia? Si nos quieres decir, Larisa. Perdona, que no he podido oír muy bien la pregunta. Te lo repito. Nos preguntan cómo descubrieron la habilidad que poseen debido a la epilepsia. ¿Cómo descubriste tu habilidad? Lo descubrí desde pequeña, que yo viendo ya sean películas o escuchando música, empezaba a sentir, cogía lápiz, hojas y dibujaba lo que veía. Y así pues yo veía que desde pequeña, pues, ¡ay, qué bien dibujo, qué bien se me da! Pues seguiré con esto. Y luego poco a poco iba cogiendo también con los colores, poco a poco con el óleo, que es el que va más despacio, pero lo que más se aprecia y lo que más se vive mezclando colores, que los colores pues te ayudan a vivir tus sentimientos y a sacarlos fuera. Y yo así los descubrí desde muy pequeña, porque lo he vivido desde muy niña, con tan solo 3 años escuchando música italiana, que no sé por qué, pero era lo que más me gustaba de tan chiquilla. Bueno. Y después, pues claro, también viendo dibujos, haciéndolos yo desde muy pequeña también. Bueno, pues aquí me ponen todos que gracias por compartir todo lo que has compartido con nosotros.
también nos están diciendo el querer es poder y el no permitir que una característica como la epilepsia identifique una vida. Totalmente, totalmente. La epilepsia no tiene que decidir, ¿no?, tu vida, lo que haces y lo que no haces, porque si no, al final te quedas sentado y no haces nada. Y hay que seguir poquito a poco. Yo es algo que digo mucho, el poquito a poco, porque cada uno va a su ritmo. Yo, por ejemplo, sé que voy más a mi ritmo, tengo mi ritmo propio, por eso mis redes sociales son Lolito Epiléptico, que viene del rollito, tengo mi propio rollito, tengo mi rollo especial y es mío. Y nadie lo tiene igual, es mi Lolito Epiléptico y sigo con ello, poco a poco y a lo mío. Así que, Pues, Larisa, si nos quieres decir algo más. que así es la vida y cada uno descubre sus habilidades desde pequeños, sean cuales sean, eso es lo que hay que seguir hacia adelante y nunca tirar la toalla, nunca dejarse vencer. Ahí está. Y Jaime, si nos quieres decir alguna cosa más o alguna pregunta a Larisa. No, a Larisa que siga adelante. Realmente el arte se ha encargado en muchas épocas de la vida a generar una mayor estigmatización de las personas con epilepsia. Ustedes pueden ver algunas de las pinturas de Peter Paul Rubens, de Rafael Sanzio en la parte de la transfiguración, o los milagros de San Ignacio de Loyola, cómo salen, digamos, los fantasmas y aquellos espíritus de las personas afectadas, ¿cierto? O sea, hay muchos exvotos del medioevo que también reflejan toda esa parte del pasaje de Jesús cura un epiléptico. Y no obstante, surgen en otras partes de la historia de la pintura de la epilepsia, cómo esta se vuelve un interés para los académicos y para la parte de la salud pública. Pero a partir de principios del siglo pasado y el siglo pasado y finales de este siglo, se le dio la voz a través del arte a las personas que tienen la afección, ¿ya? O sea, pasó del plano social, general de conceptos, y es el artista con epilepsia el que expresa sus emociones. Y esa parte es la que estamos tratando de procurar buscar, porque no todo lo podemos explicar a través de los estudios médicos y de teorías desde las ciencias sociales y todo. Por eso insisto en que la expresión artística es muy importante, muy importante como medio de comunicación interdisciplinario. O sea que invitaría a Larisa a que continuara así, a cada uno de ustedes, de que buscara esa isla de competencia y la desarrollara lo mejor posible. No se queden enfrascados en su enfermedad no más y solamente, no, ustedes son mucho más que eso. Bien, quiero agradecer nuevamente la invitación y a que ojalá se fortalezcan mucho más en la medida en que nos volvamos más conscientes como ciudadanos, con derechos, ¿cierto? Y con deberes, por supuesto, pero con derechos, y nos empoderemos de ello. La posibilidad de reducción del estigma va a ser muchísimo menor. Y eso requiere el trabajo conjunto, ¿ya? Y de ahí la ventaja enorme de las asociaciones y de la red que ustedes están haciendo, ¿no? Entonces, mi reconocimiento, felicitaciones, sigan adelante, no decaigan. Si tienen un proyecto grande, toquen las puertas del IBE fundamentalmente, inicialmente, para proyectos educativos regionales interesantes. Ellos están siempre en busca de proyectos de estos donde pueden hacer algún tipo de inversión económica. Bien, o sea que ánimo a todos.
Pues muchísimas gracias a ti, Jaime, por todo lo que nos has contado. Creo que ha sido impresionante y la verdad me quedo con esa palabra de empoderamiento que, no sé, me ha inspirado mucho para escribir en mi web. Me ha inspirado y espero que a todos nos inspire y nos quedemos con ella.